Supongamos que ya nosotros hicimos el trabajo de, para cada cota, obtener el área que tiene cada curva de nivel encerrada hasta el eje de la presa que ustedes tienen de dato dentro del campus virtual, ¿sí? O sea, obtuvieron esto que son las áreas encerradas por la curva cada 5 metros entre la cota mínima 345 y la cota máxima 400, ¿no? Esto da en unidades de dibujo, pero el plano en realidad está en metros cuadrados, ¿sí? Cada unidad de dibujo es un metro cuadrado. Aquí tengo puesta la equidistancia, entonces entre cada curva de nivel puedo calcular cuánto es el volumen parcial que hay encerrado, que no es otra cosa que la suma de estas dos áreas dividido 2, acá aparece multiplicado por 0,5, multiplicado por la equidistancia, que es esto que está acá, y dividido 10 a la sexta para convertir esto a hectómetros cúbicos, porque esto me daría metros cuadrados acá, y esto me daría metros, serían metros cúbicos, reducido a hectómetros cúbicos me queda entonces lo que va quedando entre cada curva de nivel encerrado. Estos son volúmenes parciales, acá los voy acumulando, voy haciendo la curva de volumen acumulado, de tal manera que, por ejemplo, esto se lee así: a la cota 350 le corresponden 24 hectómetros, a la cota 355 ya tengo 76, a la 360 tengo 161. Esto es la relación entre el nivel dentro del embalse y la cantidad de agua almacenada que tiene, que es básicamente lo que está acá resumido. Cuando yo hago, digamos, la representación, me queda un dibujo, digamos, de la relación entre el volumen y la cota del embalse. ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué información voy a necesitar yo de esta curva? ¿Para qué la hago? Bueno, porque yo en realidad cuando haga la planilla de operación de Conti voy a trabajar con volúmenes. Entonces, en algún momento yo voy a conocer el volumen y voy a tener que calcular a qué cota se encontraba el agua. O sea, la función inversa, ¿no? Ustedes, cada uno tiene un volumen útil con el que trabajar. El otro dato con el que contamos es que cada uno tiene el volumen muerto, habíamos dicho 400 hectómetros que íbamos a arrancar. Bien, todos 400 arrancamos del nivel 400 hectómetros, o sea, todos arrancamos con el agua en el nivel mínimo más o menos acá, 400 hectómetros, está entre 365 y 370, está el volumen del agua. Eso, ahí arranca el volumen mínimo, digamos, la cota mínima normal de operación del embalse. O sea, hasta ahí tiene que llegar el agua. Entonces, yo estoy haciendo acá un ejemplo con volumen muerto 500, volumen útil 400 hectómetros cúbicos, y el método de Conti dice que el punto inicial de arranque de mi modelación va a ser el volumen muerto más el volumen útil sobre 2, o sea, volumen muerto 500, volumen útil sobre 2, 200, o sea, sería 500 más 200, 700 hectómetros cúbicos. Ahí va a ser mi punto de inicio. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo, si tengo volumen muerto 500 y volumen útil 400, mi rango de volúmenes va a estar entre 500 y 900 hectómetros cúbicos. Entonces no tiene sentido que yo trabaje con toda la curva cota volumen, sino que trabaje solamente con el sector que a mí me interesa. Es decir, yo tengo valores de volúmenes entre 500 y 900 hectómetros, o sea que es suficiente con que yo trabaje con estos puntos que están acá, con estos puntos que están acá, en este caso del ejemplo, ¿no? Yo trabaje con eso, que son los volúmenes, el 500 está comprendido entre, está un punto atrás tengo 461 y 900 tengo 1014, un punto adelante. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a calibrar la curva para todo esto, para toda la nube, sino solamente para la nube de datos que a mí me hacen falta, donde se va a mover mi embalse. Porque Conti me garantiza que el embalse no se va a mover más abajo del volumen muerto, ni tampoco más arriba de los 900 hectómetros cúbicos, en este caso, ¿no? En el ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a solamente seleccionar esos puntos, esos 3 pares de valores, y con esos voy a hacer el gráfico y le voy a decir que me muestre la línea de tendencias. Entonces inmediatamente me va a mostrar una ecuación. En el caso de tener 3 puntos, como ustedes saben, exactamente puedo calibrar, por 3 puntos puedo calibrar una parábola de segundo grado. Si tengo 2 puntos, puedo calibrar una recta. Si tengo 4 puntos, puedo calibrar una parábola de tercer grado, un polinomio de tercer grado. Esto lo pueden hacer como a ustedes más les guste, digamos.
Yo acá hice directamente con la línea de tendencia que me muestra Excel. ¿Qué podría haber hecho? Y bueno, podría haber hecho el ejercicio suponiendo que la función cuadrática es del tipo a por x cuadrado más b por x más c. Tengo tres incógnitas que son los coeficientes, los valores a, b y c de los coeficientes, pero conozco que para determinados valores de x, que sería esto, digamos, ¿sí? Para determinados valores de x, que sería esto, conozco el valor de y. Entonces yo podría hacer un conjunto de ecuaciones en los cuales introduzco los valores de x y ya sé el valor de y, y la incógnita es ABC. La segunda ecuación, que sería lo mismo. Para este valor de x le corresponde este valor de y las incógnitas sigue siendo ABC. Y para la tercera ecuación sería este valor de x reemplazado y este es el valor de y entonces ahí tendría también ABC de incógnitas, entonces me quedan tres ecuaciones con tres incógnitas y calculo ABC. El problema que tiene Excel es que te muestra solamente, por ejemplo, cuando tiene notación exponencial, te muestra un solo decimal, entonces no se sabe qué es lo que hay antes, ni qué es lo que hay después, igual que este número del medio, muestra solamente tres decimales. Por eso por ahí, digamos, cuando uno reemplaza después, yo acá reemplacé la función, esta que me dio Excel acá, y calculé para este volumen qué cota me daba, y fíjense, acá por ejemplo, acá hay 8 centímetros de diferencia, ¿no? Entre 3,70 que es el valor real y 3,69,92 hay 8 centímetros de diferencia. Acá hay 74,83 a 75, hay 17 centímetros de diferencia, y acá tenemos 79,66, acá hay un poquito más, hay 44 centímetros. De todas maneras, los errores porcentuales son bajitos, fíjense, no llegan ni siquiera a nada, digamos, un 0,02%, o sea, 0,08 el máximo, o sea, son errores porcentuales muy bajos. A los fines de lo que estamos haciendo podríamos trabajar directamente con la curva esta que da Excel, ¿sí? Sin demasiadas complicaciones. Hagan la prueba a ver si realmente la curva que les ajustó coincide con, y más o menos los valores coinciden, en la nube de datos que ustedes tengan para ver qué les resulta. Pero yo diría que no se gasten demasiado en hacer la calibración, sino que directamente pongan ahí la curva, esta función, entonces ya me va a relacionar. Fíjense, yo le voy a entrar un volumen, que sería la X, yo le voy a entrar un volumen y me va a devolver una cota, que es lo que estaba buscando. Porque yo voy a tener de antemano los volúmenes y voy a tener que averiguar a qué altura estaba el agua. Eso sería, esa es una parte que necesito para la planilla de Excel, sobre todo la parte final. ¿Cómo inicio la planilla? Bueno, para eso tengo que tener la planilla con los vértices de la curva de Conti, que tienen el tiempo acumulado y el volumen abatido. Esto es lo que sacan de AutoCAD, estas dos columnas son las que ustedes van a sacar de AutoCAD. Y después, a través del algoritmo que ustedes ya tienen, van a calcular el caudal erogado que corresponde para cada periodo. Recuerden que el cálculo ese no es otra cosa que hacer lo siguiente. Es calcular la pendiente, o sea, restar el volumen este, le resto este, y el tiempo, dividido el tiempo este menos este otro, lo multiplico por la constante de cambio de unidades, que es esta que está acá invertida, y le sumo el caudal medio que yo tengo. Este es un ejemplo, no son números de ustedes. Y de esa manera voy obteniendo el caudal medio erogado en el periodo. ¿Qué utilidad tiene esto? Bueno, lo primero que me tengo que fijar es que el primer caudal, que sería 40,7 en el ejemplo acá, va a ir del día inicial al día 244. Es decir, voy a tener que, cuando yo arme la planilla, voy a tener que copiar este valor como caudal erogado en la columna caudal erogado desde el día 0 al 244. Eso lo vamos a ver ahora a continuación. Previamente, para lograr hacer esto tengo que tener dos cosas. Primero, la curva de volúmenes abatidos tiene que empezar en 0, 0 y terminar en el volumen abatido 0. La curva tiene que empezar y terminar en el mismo lugar. En este caso yo la empecé en el 200 y terminé en el 200, pero la curva de Conti. Pero digamos, sí o sí necesito que la curva de volúmenes abatidos, inicial con la que arranco, digamos, y que llevo al AutoCAD, empiece en 0, 0, que ese es un punto que yo agrego, digamos, al principio, 0, 0, y termine en el tiempo acumulado, volumen abatido 0, porque si no, no voy a poder resolver el práctico, ¿sí? Ese es el primer paso, digamos.
Entonces, ¿cómo voy tratando de mirar paso a paso? Estas tres columnas que son los datos de la fecha y hora, el caudal aportado, vamos a hacer estas dos primero, así queda mejor. Estas dos son las que ustedes bajaron de la base de datos de recursos hídricos, ¿sí? El tiempo de cada mes lo fueron poniendo ustedes para hacer el trabajo práctico 1, ¿sí? Lo fueron poniendo ustedes. El tiempo acumulado ya saben cómo se calcula, calculando el tiempo acumulado. Y acá es donde viene, digamos, el tema en esta columna de acá, es donde yo tengo que empezar a poner los vértices de Conti. Entonces, me voy a la planilla de los vértices de Conti, fíjense, me dice, entre 0 y 244 tengo que poner 40,72, es decir, este valor que está acá lo tengo que poner entre el tiempo igual a 0, que es esto que está acá, ¿sí? O sea, el primer mes en realidad se opera a fin de mes, ¿no? O sea que el primer valor sería acá 40,72, si lo pongo ahí es el 40,72 copiado tal cual salió del cálculo de la pendiente, ¿sí? Por más que acá yo vea 40,73, en realidad tiene esos números, ¿no? Lo tengo que copiar hasta el día 244, entonces hasta acá, inclusive. O sea que este pedacito de acá es la primera serie de valores. Esa primera serie de valores es hasta donde me indicó la línea de Conti donde terminaba. De ahí para adelante, ¿qué me dice? Me dice que el siguiente vértice y el siguiente valor, que es 32,96, tengo que llegar hasta 822. Entonces, 32,96 la voy a copiar hasta 822, que está por acá abajo. 822 inclusive, o sea, esto, de ahí hasta ahí, ese es el segundo caudal de Conti. Entonces ahí tengo el primer valor del caudal, el segundo valor del caudal, y así voy continuando. Por ejemplo, el siguiente, por ejemplo, sería 37,90 hasta el valor 1157. Entonces, 37,90 hasta 1157. Y ahí estaría el tercer valor que me salió de la curva de Conti. Y así vamos completando los valores hasta que llegamos al final. Fíjense que hay valores que por ahí, por ejemplo, son un solo mes. Depende de cómo sea el trazado de la curva, ¿sí? Y algunos son 2 o 3 meses solamente. Pero eso depende cómo sea el trazado de la curva que ustedes hicieron. O sea que esta columna, la de los caudales erogados, la voy completando previo al inicio de la operación del embalse, digamos, forma parte de una columna que tengo que cargar con los datos que extraje de aquí. A partir de acá empieza el cálculo del movimiento del embalse. Por un lado, tengo que considerar qué volumen de agua ingresó al embalse y qué volumen de agua salió del embalse. El volumen de agua que entró al embalse lo va a permitir calcular directamente el caudal aportado. Entonces voy a multiplicar el caudal por el tiempo y voy a hacer la reducción del tiempo. Acuérdense que esto está en metros cúbicos por segundo. Acá estoy en días, así que tengo que hacer la conversión para que estos metros cúbicos por segundo multiplicados por los días lleguen a ser hectómetros cúbicos. Ustedes ya saben cómo se hace esa conversión. Entonces de esa manera tengo el producto Q por T, los tiempos, no el tiempo acumulado, sino el tiempo del mes, ¿no? Sería el volumen del mes. Ese Q por T expresado en hectómetros cúbicos. Lo mismo hago con el volumen erogado. El volumen erogado es este caudal erogado por el tiempo que está acá. ¿Sí? El volumen erogado es esto por esto, multiplicado por la constante de conversión de metros cúbicos a hectómetros y los días a segundos, ¿no? De tal manera entonces que para cada mes tengo el volumen erogado. Puedo calcular la diferencia de volumen. Esto para entenderlo sería como, digamos, la caja de un comercio, ¿no? Esto es la cantidad de dinero que entra, la cantidad de dinero que sale. La diferencia es si me entró más dinero de lo que salió, voy a ganar, voy a tener un más acá. Y si me
entró menos dinero de lo que gasté, me va a tener un menos. Entonces, esa es la idea es un balance, simplemente, es la resta de lo que entró, el aportado, menos el erogado. En este caso, fíjense, entraron 18 hectómetros cúbicos, pero se erogaron 105. Por lo tanto, va a haber un volumen negativo, es decir, el embalse tiene que haber bajado su volumen porque perdió 87,49 hectómetros cúbicos. Acá es donde yo tengo que introducir el valor. Ese valor que va ahí es el número que yo calculé antes, cuando estaba haciendo las cuentas acá en la curva cota-volumen, y dije que mi volumen inicial era el volumen muerto más el volumen útil sobre 2. En el caso de ustedes va a ser volumen muerto 400 más la mitad de su volumen útil. Ese es el número que va acá y es el número con el cual se inicia la operación del embalse. O sea que ese numerito es un número fijo que yo voy a poner. Y es el único número que voy a poner dentro de la planilla, adoptado, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, conociendo el volumen inicial, voy a poder calcular el volumen final del periodo. El volumen final del periodo no va a ser otra cosa que el volumen inicial que tenía cuando empezó el mes, más el delta B. En este caso el volumen final va a ser más chico porque en realidad perdió 87 hectómetros. Entonces el volumen me va a dar 612,51. El volumen final. Este volumen final que aparece acá va a ser el volumen inicial de del siguiente periodo. De idéntica manera en el siguiente periodo voy a calcular el delta B como calculamos el anterior y acá voy a hacer la misma cuenta. Al volumen inicial que tengo en el mes, le sumo el delta B, si es positivo o negativo siempre le sumo, y de esa manera me va dando los volúmenes finales. Y acá simplemente lo que voy haciendo es copiando el volumen final de la fila anterior. ¿Qué controles tengo que tener acá para darme cuenta si estoy haciendo bien las cosas? Bueno, primero, el primer control. Este volumen inicial que está acá, que está en el primer lugar, tiene que ser igual que el volumen, el último valor de volumen final de esta columna, porque ahí me voy a garantizar de que empecé y terminé la operación en el volumen muerto más el volumen útil sobre 2. Si todo está bien hecho y tengo todos los números bien, este numerito tiene que ser igual que el anterior, ¿sí? Es decir, acá si yo puse todos los decimales, todas las cosas, me tiene que dar exactamente igual que el volumen inicial. Eso me indica que la operación del embalse está bien, que los vértices de Conti que yo puse también está bien, que los asigné bien en los intervalos, todo, digamos. Que eso me da como que el asunto es coherente. ¿Qué otra prueba podría hacer? Bueno, podría, por ejemplo, acá, calcular cuál es el volumen máximo, o sea, podría decir el máximo, igual al máximo de, y entonces puedo seleccionar acá. Y yo sé que el máximo, en mi caso, tiene que ser 900. Si el volumen se me pasó de 900 es porque algo no hice bien. Bien, el máximo me dio 900. Y el mínimo yo sé que tiene que ser 500, así que le voy a poner mínimo. Ese sería otro control que podría hacer, ¿no? Para garantizarme que estoy haciendo las cosas bien, digamos, ¿no? Eso es un control de calidad. Si esto no me da, empiezo a buscar por dónde pueden estar los errores, ¿no? Bueno, bien, máximo y mínimo entre 500 y 900, perfecto. Entonces está garantizado que los volúmenes están bien computados, el embalse se mueve bien entre las dos franjas que yo le había designado, o sea que esto es coherente, digamos, está funcionando bien. Puedo pasar entonces a la siguiente fase, que sería calcular las cotas. Entonces, como yo conozco la función que relaciona el volumen con la cota, directamente lo único que tengo que hacer acá es reemplazar el valor del volumen, por ejemplo, volumen inicial me va a dar la cota inicial, y volumen final me va a dar la cota final. O sea que yo podría, acá directamente pongo la expresión que calculé, y lo único que ingreso, digamos, es aquí sería el valor de la columna del volumen. Acá está el volumen al cuadrado, el coeficiente por el volumen, más la constante. Esa sería, digamos, la forma de calcular la cota inicial y de calcular la cota final. La cota final también es lo mismo, nada más que está el volumen final puesto en la cuenta. ¿Sí? Para calcular la energía intervienen dos factores, que son el caudal erogado
e interviene la altura del agua. Entonces, vamos a hacer así. Primero voy a calcular cuál es la cota media, porque el embalse se movió entre esta cota y esta cota durante el mes. De tal manera que la cota media es el promedio entre estos dos, directamente. Esa es la cota media, es el promedio de esos dos, y me voy dando un número promedio, ¿no es cierto?, del nivel del embalse dentro del embalse, digo, del agua dentro del embalse. ¿Cómo calculo la altura del agua? Bueno, para calcular la altura del agua, ¿sí?, tengo que la cota, que es el nivel del agua dentro del embalse, le tengo que restar la cota a la cual se vuelve el agua al río. Nosotros sabemos que al río la cota mínima que tenemos ahí en las curvas de nivel es 345. Así que vamos a poner esa cota como cota de restitución 345 para todos, ¿no? Entonces esa cota 345 se la voy a restar a la cota media y de esa manera me va dando el desnivel de agua entre el embalse y el río. El primero será 29, 27 y así. Voy obteniendo los distintos desniveles de agua o altura de agua. El siguiente paso es calcular la potencia. La potencia expresada en kilowatts, ¿sí?, la puedo obtener sencillamente y considerando, digamos, los rendimientos que tiene la máquina y considerando los rendimientos de los generadores y los cambios de unidades, yo puedo encontrar la potencia en kilowatts a través de conocer el caudal erogado en metros cúbicos por segundo y la altura del agua o el desnivel de agua en metros, como simplemente 8 veces el caudal por la altura, y eso me va a dar la potencia en kilowatts. Entonces en este caso voy a multiplicar, para obtener la potencia de un mes, voy a multiplicar la altura de agua por el caudal erogado. El caudal erogado es el que salió de Conti, ¿sí? O sea que este caudal por la altura de agua, por 8, me da la potencia en kilowatt directamente. Y ese es el valor de la potencia en kilowatt. Lo siguiente que tengo que hacer es transformar esto a energía. Esa energía, ¿sí?, esto es caudal medio mensual, ¿sí?, está calculado con el caudal medio mensual, por lo tanto lo tengo que multiplicar por la cantidad de horas que tiene ese mes. La cantidad de horas que tiene el mes es 24 por cada día y después por el número de días, así que voy a multiplicar. Esta potencia la voy a multiplicar por el número de días y por 24. Y ahí voy obteniendo entonces la energía, que en este caso sería en kilowatt hora, que yo produje en el embalse. Y lo otro que puedo hacer es cambiar las unidades y expresar, porque es un número grande podría expresar la energía en megawatt hora, por ejemplo, ¿no? Entonces de esta manera, mega sería dividiendo por 1000, ¿no?, el número anterior. De esa manera voy a tener la energía en megawatt hora. ¿Qué otras cosas puedo? Bueno, ahí terminaría entonces la operación del embalse. A partir de ahora viene el análisis de los datos. Por ejemplo, en el práctico se pedía el valor de la energía media anual. Estas energías que yo tengo acá son energías mensuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo para obtener la energía media anual podría hacer dos cosas. Una podría ser el promedio de todas las energías medias mensuales me va a dar la energía, de todas las energías mensuales me va a dar la energía medio mensual. O sea que yo sé un número que significa la energía en promedio que se produce en cualquier mes de la población. Y para obtener la energía anual que se genera, simplemente con multiplicar este número por 12, yo podría obtener lo que se llama la energía media anual, que es una de las cosas que se está pidiendo. O sea, voy a tener asociado el volumen muerto, o sea, este embalse con un determinado volumen muerto y con un determinado volumen útil, produce esta cantidad de energía. Si yo cambio el volumen muerto, por ejemplo, si dejara el mismo volumen útil, si cambio el volumen muerto, ¿qué va a pasar? Va a pasar que este número va a cambiar, el volumen inicial va a cambiar. Como cambia el volumen inicial, inmediatamente lo que va a cambiar va a ser el movimiento de volúmenes, pero sobre todo lo que va a cambiar van a ser las cotas. Y cuando cambien las cotas va a cambiar la cota media, y en realidad va a cambiar la altura. ¿Y qué quiere decir entonces? Yo no cambié el volumen útil, así que estos caudales erogados siguen valiendo porque estos salen de la separación
del volumen útil de la curva de Conti. O sea que para el mismo caudal, en realidad voy a tener un valor de altura mucho más grande, y por lo tanto, con este valor de altura más grande voy a tener una cantidad de energía más grande. Es decir, el embalse se va a mover con el mismo volumen útil, pero a una cota superior, una cota más alta, por ejemplo, y ya va a generar más energía por el solo hecho de que el agua se mueve a otro nivel. Es decir, que eso también es algo que cuando se hace un estudio de aprovechamiento se hace, es hacer variaciones de los volúmenes muertos a distintos valores con el mismo volumen útil, a ver cuál es la zona donde se genera la cantidad de energía más óptima, ¿no? Entonces, esta será la energía media anual que genera este embalse. Y lo otro que se les pide es hacer, por ejemplo, la curva de duración de las alturas de agua. Tomé las alturas de agua, simplemente lo que hay que hacer es copiarlas, ordenarlas de mayor a menor, asignarles un número y hacer la cuentita que hacemos siempre, que va a ser este orden por 100 dividido el número de datos más 1, y con eso vas a obtener un porcentaje que después te va a permitir hacer el gráfico de lo que sería la curva de duración, en este caso sería curva de duración de alturas. Y así pueden hacer con la energía, o con los caudales, o con lo que... Básicamente eso sería de cómo se arma la planilla.